Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por venir. A pesar de la lluvia y del viento, yo soy Jan de la editorial Blackie Books. Quería decir dos cosas breves antes de empezar. Muchas gracias por haber llenado este espacio y sobre todo es que es un día muy importante hoy, muy emocionante, porque por primera vez después de muchos años, de hecho el primer mail es de hace 4 años, lo he mirado hoy, y después de tantas cosas bonitas que han pasado por el camino, por fin presentamos Instrucción de novicias, este maravilloso ensayo de Ana Garriga y Carmen Urbita. Dicen últimamente que las monjas están de moda, pero a nosotros en realidad nos da un poco igual, porque sí que es verdad que es algo que según cómo se mire puede tener mucho sentido. Si pensamos en el convento como un pequeño mundo alternativo, un refugio a salvo del capitalismo, del patriarcado, pero también puede ser un tanto peligroso si es por pura cuestión estética o si flirtea peligrosamente con el conservadurismo católico. Pero es que lo que hacen Ana Garriga y Carmen Urbita es otra cosa totalmente distinta y está muy lejos y no tiene nada que ver con una moda. Ellas llevan más de 10 años, o quizá más de 15, nunca me pierdo la cuenta, haciendo un ejercicio radical de lo académicamente, ellas me contaron que se llama rehistorización estratégica. Y de hecho tiene 2 nombres más que son todavía más complicados, que estos no me acuerdo. Explicándolo brevemente, se trata de volver al pasado, superando relatos hegemónicos heredados para mirar hacia los márgenes. Es decir, que en realidad Ana y Carmen están contribuyendo muy activamente a reescribir la historia de este país, o a escribirla por fin desde un lugar distinto, no imperialista, no racista y sobre todo no masculino. Más de 10 años leyendo, más de 5 escribiendo tesis, papers y finalmente este libro para contarnos qué hacían las mujeres mientras los hombres escribían su historia reduccionista. Y además en el camino creemos que están realizando una labor impagable: desempolvar archivos, enriquecer y embellecer nuestra lengua con formas en desuso y sobre todo hacer un esfuerzo enorme de divulgación, que es algo muy importante, convirtiendo todo ese conocimiento en algo accesible para que podamos aprenderlo y disfrutarlo. En el fondo, todo lo que hacen Ana y Carmen es un ejercicio de amor. Amor por esas mujeres de hace 400 años, amor por una lengua y por los hilos que las unen a ellas y a nosotras hoy. Algunos llaman a esto hacer comunidad también con las muertas, y a Ana y Carmen les gusta llamarlo trazar genealogías celebratorias, me encanta. Y su amor no solo por esas mujeres, sino también por el conocimiento compartido. Por eso, además de la enhorabuena, porque lo que han hecho y están haciendo es realmente importante, solo podemos darle las gracias a Ana Garriga y Carmen Urbita, en mi humilde opinión 2 genias, de verdad, por dejar que Blackie Books sea un eslabón más en esta cadena de conocimiento, comunidad y también de celebración. Nos lo tomamos como una responsabilidad, pero sobre todo como un honor. Quería también darle las gracias a Isa de la Cruz, que es una escritora que admiramos mucho y con la que además estamos llevando a cabo un pequeño proyecto muy bonito de cursos de escritura con chavales de un barrio de Bilbao, y es una autora que además comparte con Ana muchas cosas, no solo el interés por lo espiritual y lo conventual, sino también, como ellas me dijeron, ella también ha pasado por el Vía Crucis académico. Y también gracias al espacio Fundación Telefónica por acogernos, que es siempre un placer, y ya está, os dejo con ellas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bienvenidas a todas, qué pasada. Les estaba comentando cuando estábamos en el backstage que me estaba poniendo un poco nerviosa, que me sentía como telonera de Taylor Swift. Y es mejor que ser telonera de Taylor Swift. Yo nunca he sido fan de nada, la verdad, y soy súper fan vuestra, así que lo primero, gracias por darme como esta sensación de pertenencia y estar aquí, tener este huequito. Gracias a todas por venir, o casi felicidades por tener plaza, ¿no? Porque entiendo que las entradas volaron como en menos de una hora. Así que bueno, primero creo que estamos aquí todas festejando la oportunidad de tener este huequecito. Y nada, yo, bueno, después de la introducción excelente que os ha hecho vuestro editor, poco puedo aportar que no sea desde lo personal.
que es, bueno, eso, soy fan, obviamente, y he estado pensando en qué significa ser fan, ¿no? Yo creo que hay algo de gratitud, ¿no? Cuando te declaras fan de alguien, hay algo de gratitud y hay algo de el trabajo de estas personas han alcanzado lo emocional, ¿no? Habrá una fase de mi vida que siempre asociaré con esta cantante, habrá una fase de mi vida, ¿no? Que estará como impregnada por las voces de Ana y Carmen. Y para mí, pues descubriros tuvo mucho que ver con el confinamiento, tuvo mucho que ver, ¿no? Como con cosas que descubrimos encerradas y con cómo trascender ese encierro, ¿no? Yo en el 2022 volví un poco a la realidad después de haber estado eso muy encerrada en una aldeíta y de pronto empezó como a rondarme, ¿no? esta fantasía que a muchas millennials en diferentes lugares al mismo tiempo, por algún motivo, nos empezó a rondar de, ostras, de pronto, ¿por qué me parece agradable la idea del convento, ¿no? ¿Y qué estoy proyectando y de qué forma estoy fantaseando? ¿Qué es lo que...? Claro, es un convento, ¿no? En mi cabeza era un convento claramente idealizado, era una comunidad lésbica donde poder, ¿no? Pasar el día rezando, cantando con tus amigas, con un huertito, ¿no? Tener como soberanía alimentaria. Y desde ahí empecé como a tramar una novela, ¿no? Yo me acababa de divorciar y era como, bueno, de pronto la vida de una mujer, ¿no? Que está como tan desencantada de lo romántico que me compra esta fantasía y acaba retirándose en lo conventual. Y cuando le conté esta idea a mi amiga Elizabeth, que es como mi repositorio de citas y referencias, fue como, ¡oh! ¿No conoces a las hijas de Felipe? Por favor, tienes que escucharlas, ¿no? Y así empezó para mí una fase y empezó una novela y, es decir, os estoy muy agradecida y estoy segura de que muchas de las personas que estén aquí van a tener como un pedacito de vida también que asocien con vosotras, con vuestro trabajo, y eso ya es muy importante porque si algo hemos aprendido también escuchando es que, es decir, quizás lo más importante de esta fantasía conventual es que estábamos con anhelo de algo comunitario, ¿no? Con anhelo de vernos rodeaditas, arropadas, ¿no? Por vivas y muertas, mejor por vivas. Y yo creo que habéis dado respuesta para muchas a eso. Luego, al mismo tiempo, como yo también, superviviente de la academia, creo que, es decir, estamos aquí, ¿no? para celebrar este paso del podcast al libro, ¿no? Este cambio de formato. Y a mí una cosa que me llegó muy fuerte cuando tuve el libro entre manos fue como, jope, aquí hay una deuda pendiente que creo que tenemos casi todas las estudiantes de humanidades, ¿no? Todas las que hemos perdido 15 kilos y años de vida, ¿no? Retiradas, escribiendo una tesis que sabíamos que no iba a leer nadie, con esta especie de sensación de hacemos humanidades, pero no son para la humanidad, ¿no? Es decir, hace falta aterrizar de alguna forma esta cosa que nos está como vampirizando. Yo al menos sentía esto muy fuerte, yo fantaseaba mucho, ¿no? Como con encontrar un registro académico que fuera situado, donde la voz de la autora, la vida de la autora no desapareciera, ¿no? Porque es importante decir desde dónde se ensaya, ¿no? Quién habla. Fantaseaba con lo pop, ¿no? Con meterle algo de pop a lo académico. Fantaseaba con todas esas cosas y las habéis hecho vosotras. Y me he sentido como muy resarcida también y seguro que no soy la única doctora en humanidades frustrada que se va a sentir un poquito menos sola y menos frustrada cuando lea vuestro libro. Así que nada, eso, gracias por la invitación. A ti. Muchas gracias a ti, porque además, bueno, estábamos hablando antes que estamos más nerviosas que ningún otro día. O sea, es un momento como tan esperado y es muy celebratorio, pero también da muchos nervios. Y es un momento de mucho agradecimiento porque lo de Aisha fue como una inspiración divina, de pronto fue como tiene que presentarlo ella, también por esto que tú comentabas, porque quién va a entender, o sea, desde haber pasado por la clausura académica, sabes perfectamente las angustias que hemos pasado hasta llegar aquí. Y no sé, da mucha impresión verlo, la verdad, esta criaturita que ha pasado mucho. Ha quedado muy bonito. Y nada, bueno, pues eso, aquí están Ana y Carmen, bienvenidas. ¿Qué habéis comido? Ay, a todo va a ir mejor ya. Todo va a ir mejor, es verdad. Es verdad que nosotras teníamos mucho empeño de venir hoy, no como las hijas de Felipe, sino como Ana Garriga y Carmen Urbita, pero llega un momento como que, como decimos nosotras, empezar por la pregunta, que es nuestro asidero de la cordura, nos va a sentar muy bien. Yo he comido una pasta con tomatitos cherries, anchoas y alcaparras que ha hecho mi madre, que estaba espectacular. Y de postre, una mandarina y un cuadrito de chocolate. ¿Y tú? Yo estaba deseando esta pregunta y a la vez temiéndola un poco porque, bueno, si no está mi novia, que es un poco como el rescate culinario de mi casa, no van las cosas bien. Entonces, ayer sí que hice emperadora a la siciliana, que eso está bastante rico, y hoy he intentado, como con las sobras,
añadir huevo y hacer una especie de... No he comido bien hoy, la verdad. Bueno, ¿has comido tú? Es verdad. ¿Yo qué he comido? No recuerdo haber comido. Ha sido un día un poco accidentado. Esto también es muy Aisa. Pero soy una almond mother ahora. Llevaba mis almendritas y me he comido una. Luego tenemos que ir a cenar. Bueno, otra cosa que os comentaba que me parece como fascinante, creo que ya ha llegado un momento interesante en el que poner en jaque un poco esta autoría unificada, ¿no? Es decir, a mí me interesa muchísimo firmar con algo que no sea mi nombre, todo lo que sea colectivo, pero lo cierto es que no se hace o no se hace tanto, o para mí, al menos, esta es la primera vez, ¿no? Como que presento un libro que no está escrita por una única persona, ¿no? Y cuando leía el libro, una de las primeras cosas que me intrigaban muchísimo era este proceso de escritura a 4 manos, ¿no? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo? Porque además es que hay una unidad de voz absoluta. Es curioso porque hay una unidad de voz que todo el rato te está recordando a las voces de Ana y Carmen, aunque claro, es un nosotras, ¿no? Es como si os hubierais como fusionado de alguna forma en algo perfectamente coherente, pero no sé cómo ha sido el proceso, si escribíais cada uno un capítulo y luego os lo pasaba. No, bueno, contadnos. No. Creo que esto como que yo creo que a las primerísimas lectoras incipientes que ya tienen el libro en sus manos nos está llegando, que es una sorpresa, como que realmente quiero pensar que hemos logrado cuajar una primera persona del plural muy unificada, o sea, que estamos como totalmente fusionadas. Fue difícil, yo creo que fue como difícil decidirnos por esa primera persona del plural, o sea, podía haber habido otras maneras de situarte, como de situarte casi verbalmente en el libro, pero una vez decidido, la escritura como que nos salió, estamos muy acostumbrados, o sea, tenemos unos cerebros muy fusionados. Pero porque no decidimos escribir un libro y de pronto ensayar esta escritura conjunta, sino que venimos de muchísimos años de escribir juntas, y no solo los guiones del podcast que escribimos meticulosamente cada palabra, o sea, como cada onomatopeya está escrita en el guión, pero más allá de eso, también durante los años de doctorado escribimos juntas muchos textos o nos leíamos mucho y muy de cerca, entonces sabemos muy bien cómo escribe una, cómo escribe la otra, qué cosas nos gustan más de cómo escribe la otra y qué funciona en esa mezcla. Entonces lo teníamos ya muy... Sí, el ritmo de escritura era muy... Nunca hay una división de este capítulo lo ha hecho una, otra... Ni siquiera un párrafo. Casi frases, o sea, como nos íbamos... Pero entonces, o sea, ¿trabajáis juntas como sentadas en una mesa? No, de hecho, ayudó muchísimo. O sea, yo creo que porque el principio de la escritura del libro coincidió que Carmen seguía en Estados Unidos, entonces estábamos en usos horarios diferentes. Maravilloso, porque yo me levantaba y era como que el libro se había estado escribiendo solo de noche. Entonces me levantaba y había 3 páginas más, que creo que es la fantasía de toda escritora, como que te levantas y un poquito está hecho. Entonces nos íbamos editando mutuamente todo el rato. Y yo creo que, esto lo decías tú el otro día, que también creo que ejercíamos un ejercicio de vigilancia mutua, porque como yo a veces estaba escribiendo y ya empiezo a intuir como los vicios de mi propia escritura, que a Carmen no le gustan tanto y a Carmen le pasa. Entonces es como que tienes como, una editora dentro de la voz autorial como muy, no sé, como... Es como que dicta, o sea, lo que dicta es la voz unificada. O sea, hay unos momentos en los que pues, estás haciendo tu propia escritura, en los que te dejas llevar un poco por tus propios vicios, tus propias inercias, como que te empiezas a gustar demasiado y sigues por ahí. Pero aquí hay como tienes la edición muy en mente, porque tenemos la mirada de la otra muy presente. Entonces, costó un poco encontrar lo que decía Ana, como esa primera persona del plural, que es raro, que es que no hay muchos referentes, es un poco extraña, o sea, pero una vez que ya cuajó, sí que hay algunos momentos, creo que casi todos los capítulos son todos en los que hay un instante de diálogo simulado entre las dos. Sí. Porque no podíamos resistirnos a que hubiera ese Ana, Carmen, como un poco también escenificar algunos momentos casi novelesco eso. Casi de los que hablamos. Pero por lo demás sí está esa voz y en realidad fue muy... Es una cosa que agradecimos muchísimo porque también viniendo de nuevo de tantos años de la clausura académica, que también es una escritura y como un sendero súper individual, ya entonces intentábamos hacer como cosas más colectivas, pues no sé, alguna cosa que escribíamos o intentar organizar paneles, ese tipo de cosas, pero siempre nos frustraba mucho una escritura tan solitaria que te lleva tanto a la neurosis y esto ha sido muy liberador porque, bueno, en general... Todo lo que hacemos fuera de la academia nos ha liberado mucho de la neurosis. Eso ha sido muy terapéutico. Pero
pero escribir conjuntamente y encontrar esa voz sin tener que... Sí, sin tener tanta duda, yo creo. Ya, y suena envidiable, la verdad, ¿eh? Porque en efecto sí que la escritura se asocia siempre como con algo muy solitario. Y creo que también, que es que estaba pensando ahora, que claro, que también es que hemos tenido un proceso formativo casi idéntico. O sea, cuando hicimos el doctorado, como que en Estados Unidos tienes flexibilidad para escoger los seminarios y Carmen, y en total... en nuestro programa eran 16 seminarios y Carmen y yo cursamos los 16 juntas, todos los mismos. Entonces es como que realmente hemos hecho las mismas lecturas, nos ha inspirado la misma bibliografía, nos han fascinado las mismas cosas, o sea, como que nos separamos cuando hubo que escribir la tesis, pero el resto del camino fuimos como todo el rato. Y en el momento mano. de escritura de la tesis surgieron las claves de Flip y surgió como todo el camino alternativo, yo creo que también para no separar, remediar la separación. Ostras, es que no he hecho al final la introducción como más académica de vuestras bios, dando por hecho que todas las conocéis, pero sí que igual conviene como detallar esta cosa absolutamente sincrónica de vuestra amistad, ¿no? Carmen y Ana son las dos del 89, las dos coincidieron en Brown, ¿no? Y claro, es como con itinerarios súper parecidos, con dos tesis en construcción súper similares de los mismos siglos. O sea, esto que también, por cierto, el libro como que trata, ¿no? Por capítulos de diferentes temas, y el primer capítulo es sobre la amistad. Esto que estáis hablando es una escritura de amistad, ¿no? Y obviamente creo que está como muy presente en el libro esta idea de la amistad como algo que nos puede salvar, ¿no? Como también una fórmula de supervivencia. Yo no sé cómo encaja, o sea, yo no sé cómo es vuestro propio relato casi mitológico de, o sea, es que Carmen cayó en mi vida porque tenía que caer, ¿no? Parece que ha sido como una especie de casualidades conectadas que han acabado con esto. ¿Le dais como explicación mística a esto? Podríamos. Yo ya lo he hecho. A ver, la verdad es que es curiosísimo porque hay una cosa que sí que nunca contamos, de hecho no se cuenta en el libro. Nos conocimos por primera vez, es verdad, como realmente la primera vez que intercambiamos, que cruzamos una palabra. Bueno, nos habíamos escrito emails antes porque ya nos habían puesto en contacto, pero en persona nos vimos por primera vez en la visita a la Universidad de Brown, decidiendo en qué universidad hacer el doctorado. Pero habíamos ido al mismo instituto durante 2 años. ¡Ah, guau! Pero es un instituto muy grande, el Ramiro de Maeztu, inmenso. Tú ibas a la B, yo a la X, era como... Pero sabíamos de la existencia muy lejana la una de la otra precisamente por la amiga en común que luego nos puso en contacto. Okay. Sí, no sé qué explicación darle. Ahí, o sea, como es verdad, yo creo que como... Bueno, desde luego como en la práctica de trabajo de Carmen y mía, creo que a muchas de las cosas que hacemos le hemos dado una explicación posterior, como creo que un poco hace todo el mundo. Entonces ahora creo que tenemos como explicaciones, como marcos teóricos muy elaborados para explicar lo que en su momento fue un ejercicio de disfrute y de mantener la amistad durante la pandemia. Creo que claro, que ahora como echando la vista atrás era como tan peregrina la posibilidad de encontrarte en el lobby de un hotel en Rhode Island con una persona que había ido a tu mismo instituto y que estaba postulando a hacer un doctorado y obsesionada con las monjas, que era como, claro, o sea, como que ahora lo piensas en frío y dices, ostras, sí que tuvimos mucha suerte. Sí. Y como tú dices, nos podríamos haber llevado fatal. No, podría haber resultado todo lo contrario, como encontrar esta especie de doppelganger académico que hace exactamente lo mismo. O sea, en realidad todo estaba llevándonos al enfrentamiento y como a la competitividad, que es un poco lo que hace ese entorno académico muchas veces. Pero no, porque es que el disfrute pudo más como intercambiar historias de monjas, como hablar simplemente de, no sé, no se dio por ahí, pero reconocemos que es raro. Una periodista esta semana que nos miró y nos dijo, porque o sea, es muy raro lo vuestro. Un poco. Bueno, raro y afortunado. Yo quiero preguntaros más por el proceso, porque es todo como bastante fascinante. O sea, lo petasteis antes de que existiera el libro prácticamente. Yo recuerdo por ahí estos comentarios, ¿no? De hay un libro que lo ha petado en Frankfurt y que ha vendido no sé cuántos idiomas y erais vosotras, ¿no? Y claro, es como por un lado, cómo fue la transición del podcast al libro, ¿no? O sea, si esto viene de un encargo, si es una idea que tenéis. Y luego eso, cómo enfrentáis de pronto, ¿no? Como, pues bueno, todas estas cosas increíbles que pasaron en torno y que están pasando, ¿no? Es que... A ver, tiene una historia muy larga este libro, claro, porque de hecho ayer estábamos rebuscando en nuestro chat palabras clave como para encontrar algo de los principios y es que esto se remonta pues a 2022, o sea, hace muchísimo tiempo.
Nosotras, lo raro es que hiciésemos un podcast, como que nuestro espacio o plataforma natural por nuestra formación habría sido como soporte textual, pero o sea, siempre hubo como una fantasía de dar el espacio más sosegado y como más duradero del libro a mucho de lo que estábamos haciendo. Pero yo creo que nos alegramos las dos de que el trayecto haya sido tan largo y tan raro, porque al final así ha cuajado este libro que si no habría sido muy distinto. Y es verdad que teníamos la fantasía, pero todo surgió porque cuando el podcast empieza a ser algo más conocido, sí que llegan como propuestas de editoriales, y es verdad que al principio fuimos muy sensatas ahí, sí, creo. Sí, la verdad. Porque sí llegaron propuestas que claramente querían que no hubiera un proceso, ningún tipo de desarrollo entre podcast y libro, sino que fuera como un volcar los guiones prácticamente y ya está, o como capítulos muy desconectados, como algo muy fácil de ejecutar en el momento, y nos habría resultado muy fácil y era tentador, pero pues no sé, hubo como una intuición de que no era la manera. Se nos proponían cosas como las mujeres malas de la historia, ¿sabes? Como hacer un libro como esto pasó, o sea, como de duquesas y reinas. Sí, como hacer un libro como enciclopédico de la monarquía como nunca te la han contado. O sea, fuimos perspicaces, pero también era evidente también que íbamos. Es verdad. Pero es cierto que sí que es verdad que, o sea, como decía Carmen, como lo raro en nosotras era despegarnos del formato textual, que es donde siempre hemos estado nadando, o sea, siempre hemos estado leyendo, siempre hemos estado escribiendo, aunque en registros pues muy diferentes y casi siempre como en registros de corte como de pues más académico. Pero es verdad que nosotras sabíamos que queríamos hacer un libro, lo que no teníamos tan claro, y esto es que fuera un libro de cultura conventual y de monjas. O sea, parece mentira. Parece mentira ahora, pero en el momento, y esto siempre lo decimos, que la obsesión comunitaria con las monjas, que en parte ha surgido alrededor de nosotras, ha sido porque era lo que la gente estaba pidiendo. O sea, ha sido como un camino como muy retroalimentado de ida y vuelta, y claramente como la tecla en la que todo el mundo se fijaba era como en lo de la cultura conventual, y a partir de ahí como que ya fue un proceso larguísimo con mucha gente implicada, a la que le estamos muy agradecidas. Conocimos a Black y Jan, y en esa conversación sí que como que entendimos que entendían quiénes éramos y un poco hacia dónde se podía orientar de una manera que mereciera y nos dieron más la tiempo, pena. Que eso nos dieron tiempo. Sí. Nosotras somos lentas, somos de procesos lentos. Nos dieron lentos. mucho tiempo. Sí. Qué bueno. Oye, ¿y cómo fue vivir esta cosa que comentábamos antes, como muy de Zeitgeist, de cómo, claro, estabais en este libro, ¿no? Escribiendo este libro sobre cultura conventual, ¿no? Como relacionando figuras de los conventos con el presente y todo esto, y de pronto como que el presente cultural empieza a hacerse eco de la posibilidad de que esto sea una moda, ¿no? Empiezan a salir como todos estos artículos que igual estáis de hecho hasta las narices, ¿no? De que os pregunten por este tema. Bueno, me genera como curiosidad, ¿no? ¿Cómo encajasteis que de pronto pareciera que vuestro libro estaba conjurando realidad, ¿no? En plan, estamos haciendo esto nosotras. Es una manera muy bonita. Estábamos invocando, la verdad. A ver, sobre esto hemos pensado mucho y a la vez no tanto, y creo que las dos estamos de acuerdo en que es un poco como peligroso, tendencioso, lo estábamos hablando antes, como de pronto hablar de que hay como un resurgimiento de la cultura conventual, y es como Los Domingos, Rosalía, que es como que son dos productos culturales que no tienen nada que ver, y que yo creo que algo que nosotras reivindicamos mucho desde las páginas del libro es la idea de dejar de mirar como a la figura de la monja y de los conventos como figuras muy tipificadas, prototípicas, unificadas. Es como no hay como una única experiencia de la vida en el convento, y yo creo, o sea, no sé, como que yo creo que nosotras lo vivimos como que no nos sorprendió, ¿no? Como, normal. O sea, es normal que te interesen mucho las monjas. Nosotras, claro que son chulísimas, de alguna manera. Claro. O sea, porque tampoco, Y también que lleva pasando desde mucho antes de lo que se está diciendo ahora, que parece que es como una cosa súper reciente por la película de Alauda Ruiz o por el disco de Rosalía, y en realidad tú misma lo decías ya, tú publicaste un artículo en El País en 2022 o 2023, no me acuerdo, pero en el que hablabas de la Mesías, o hablabas como de cierta fantasía conventual o espiritual que ya empezaba a asomar en aquel momento, y que a nosotras obviamente nos resonó muchísimo, porque es que notábamos como los episodios que iban, no sé, el boom del ladrillo barroco sobre crisis inmobiliaria gustaba, pero si es que hacías uno sobre daba igual que el convento más remoto de Puebla, de pronto despertaba algo en las oyentes que
que como que había mucho hambre de todo eso. Pero como dice Ana, lo vemos como fenómeno, como que es muy, muy variado, muy heterogéneo y que además se puede reapropiar desde lugares también muy diferentes y que me cuesta mucho conciliar una película como la de Los Domingos con el disco de Rosalía o con la película de Los Mesías, como que obviamente hay constantes, pero también muchas diferencias. Y creo que sí que hay, o sea, pues hay algo común que está moviendo todo eso, quizá, y que tenga que ver como más con materiales, como necesidades materiales, como ansia de comunidad, como una fantasía con un espacio muy feminizado, en un momento muy testosterónico, a todos los niveles. O sea, como que hay algo muy atractivo de eso, que nosotras lo que intentamos es proponer, o mirando en el archivo del pasado de todas estas mujeres que escribían desde el convento, no una especie de repetición de la vida conventual, porque sí, nosotras no hemos entrado al convento, desde luego no estamos haciendo un efecto llamada, no vamos por ahí. Es una especie de utilizar los mismos mecanismos que a ellas les sirvieron en un momento que para ellas era muy complicado, en momentos complicados para nosotras también, como una especie de recuperar esa historia del pasado a la que no se ha mirado, que los cánones, no sé, el canon del siglo de oro olvida completamente, como recuperarlas para intentar reinstrumentalizarlas ahora de una manera que sea útil. Uh-huh. Claro, decías, bueno, nosotras no hemos pasado por la experiencia conventual, no obstante, habéis estado muy enclaustradas y sí. En el libro se juega todo el rato, ¿no? Como a contar un poco también vuestra peripecia vital, trazando conexiones con las figuras históricas que desmenuzáis. Y os quería preguntar, ¿no? Obviamente, bueno, es verdad que del podcast al libro no ha habido tanto salto porque venís como de la letra escrita, pero igual sí que ha habido salto con el ejercicio de utilizar lo personal, ¿no? Es decir, no voy a decir que esto sea autobiográfico en un sentido como memorialístico, pero hay mucho vuestro, sí. ¿No? ¿Y qué tal eso, la exposición? Yo creo que eso sí que ha sido como lo que teníamos menos claro y yo creo que lo que más nos ha costado, o sea, así como cuajar esa primera persona del plural para narrar el libro no nos costó nada, creo que intentar... O sea, hacer como un encaje de bolillos que en el libro tenía que convivir como un tiempo pasado porque trabajamos con muchísimo material de archivo, o sea, hay mucho material de archivo y mucha bibliografía. Entonces, intentar como recrear esas escenas del pasado, recrear la idea como de un presente como muy generacional y a la vez meternos como a nosotras un poco como de memoir de nuestra amistad, como que hacer ese castillito de naipes y que no se cayera, eso sí que nos costó mucho. Y situarnos a nosotras como con ese filón autobiográfico, eso sí que nos costó más. O sea, luego le fuimos como cogiendo el gusto, yo creo, pero al principio, cuando estábamos escribiendo como nuestro primer encuentro, o sea, el momento en el que nos conocimos, o sea, para mí, sin duda, fue como que ahí como que fue muy alienante de alguna manera. Es como, que ahora estamos en el libro, nosotras, de cuerpo presente. Da mucho pudor. Porque es verdad que, bueno, no sé, sí que en el podcast hablamos desde nosotras, contamos que hemos comido, hay como cierta alusión personal, pero aquí narramos cosas personales. Es verdad que éramos más reticentes al principio, como dice Ana, y que fue una especie de... Pero casi lo pedía. El método que estábamos siguiendo lo pedía. También porque si lo que queríamos es... Y lo que intentamos contar es por qué estos rinconcitos de la historia merece la pena recuperarlos de manera que te pueden cambiar la vida y nos han cambiado la vida a nosotros porque también te pueden cambiar la vida a ti. Es decir, ese periodo de la historia te puede pertenecer a ti afectivamente, que es algo... como que son siglos que suenan como muy remotos, muy como, no sé, que tienen un significado que es muy difícil de empatizar según desde qué punto de vista. Y si lo que queremos es como resignificarlo y recuperarlo de esa manera, tiene que pasar por lo personal. También porque venimos además de otra vez la academia, pero lo personal ahí desaparece completamente. Sí, tú tienes que hablar desde un punto de vista supuestamente objetivo, muy frío, muy gélido, como súper distante de tu objeto de estudio, casi un poco desde la superioridad analítica, y justo lo que queremos, intentamos como quitarnos como ese corsé y que pasa necesariamente por lo personal, entonces hubo que hacerlo. Sí. Y yo creo que, como decía Carmen, que es que también hubo un momento que teníamos que hacerlo porque era como casi como nuestra propuesta epistemológica. Es que estamos hartas de que sea obligatorio escribir ensayos
que están mirando como a estos siglos, que lo decimos mucho, que están como tan sobrecargados, tan atravesados por una retórica como tan imperialista que han sostenido, y que cuando te quieres acercar desde otro ángulo tienes que quedarte como en ese tono como aséptico de casi como objetividad científica, que es como... No, o sea, como vamos a estar en el centro y os lo vamos a contar desde nuestra absoluta y radical subjetividad. También es verdad que hubo un momento en el que hubo que poner el freno. Como que notamos, como en quienes nos leían, obvio, pues editores, como que había un momento de querer pedir más y fue como... No. También porque teníamos, a pesar de eso, teníamos la firme voluntad de que las monjas tuvieran el protagonismo. Sí. Que creo que eso, aunque estamos nosotras acompañándolo todo y sirve también para crear una especie de arco, o esperamos que funcione para eso, no queríamos que sus historias quedaran difuminadas, porque al final, o sea, somos dos treintañeras sin muchísimo interés tampoco. Claro, o sea, nuestro valor diferencial es que sabíamos mucho de monjas, que treintañeras a la deriva hay un montón. Claro. La verdad es que creo que el equilibrio entre los factores que comentabais está perfectamente captado. Y además yo tenía una buena noticia para las fans. Y es que llevamos mucho tiempo esperando el capítulo de Sor Juana Inés de la Cruz, y yo os puedo prometer que está, ¿vale? Solo da pena que no esté como escrito en sangre, como lo único que le falta, pero está. Y sin querer destripar ni este capítulo ni nada, yo sí que hay una cosa con el caso de Sor Juana, ¿no? Y estos sonetos como encendidos, amorosos que le dirigía a su virreina, y en cómo se narra desde el presente, ¿no? Claro, como los señores académicos siempre van a decir que el lesbianismo no existía, y nosotras siempre vamos a querer sostener lo contrario. A mí, por ejemplo, esto me pasa siempre en literatura con la figura de Emily Dickinson, ¿no? Que es también como una figura de la que se sabe muy poco, pero tiene como estas cartas claramente románticas con su cuñada, y la presión es la misma, ¿no? Siempre te vienen a decir que son códigos de época, que las mujeres, claro, que siempre nos tocamos del brazo, ¿no? Bueno, yo quería preguntaros cómo veis esto, ¿no? Como lo comentaba también vuestro editor al principio, esto del historicismo deliberado, ¿no? Me salía quirúrgico, bueno. Pero claro, es decir, tenemos derecho a reivindicar que Sor Juana sea lesbiana porque nos hace muy felices, aunque el archivo diga lo contrario o aunque haya duda. Yo creo que sí, pero creo que es más. O sea que... Digo más, no. Creo de verdad como que algo... o sea, como que creo que también es muy revelador fijarte en lo que el archivo del pasado no te cuenta. O sea, los silencios son casi mucho más reveladores que lo que sí está. El caso de Sor Juana, o sea, no tenemos como una... por supuesto, pensar que Sor Juana era lesbiana, si te hace feliz, piénsalo. O sea, nosotras como que no tenemos una propuesta clara, todo el material está ahí, pero creo que de verdad hay un momento en el que si tú no llenas las lagunas del archivo con una especie de recreación histórica muy fundada, o sea, Carmen y yo no es que nos estemos inventando las cosas desde cero, es simplemente que después de haber leído mucho y haber podido mapear los silencios del archivo, dices, es que falta esto. Y tú lo decías el otro día, no sé a raíz de qué, pero es como, es muy fácil, o sea, es muy fácil deducir dentro de la heteronorma. O sea, es claro, como 1 más 1 son 2 en la heteronorma, pero 1 más 1 son 2 fuera de la heteronorma ya no funciona. Entonces, vamos a empezar a deducir y a contarnos un pasado desde otros ángulos, usando sus reglas un poco. El caso de Sor Juana, además, yo creo que es muy buen ejemplo para esto, porque, bueno, como tú decías, está toda esta bibliografía que dice, escribía estos poemas subidos de tono, pero todo era dentro del código literario del amor cortés. Octavio Paz lo dice. Octavio Paz lo dice, pero también, pero nadie se... O sea, y el amor heterosexual también es un código al final literario. O sea, Sexo en Nueva York sigue unos códigos narrativos, como que al final todos lo hacemos. Pero la verdad es que aquí ni siquiera hay que, por cierto, lo de anacronismo estratégico, a historicismo deliberado, todo esto que lo usamos mucho y somos muy pesadas, somos de decir la nota al pie. Esto se lo robamos con mucho cariño a dos académicos que son Chad Leahy y Nicholas Jones, que ellos lo utilizan mucho en un libro que tienen sobre pornografía de los siglos XVI y XVII, en el que justo intentan justificar por qué utilizar la categoría pornográfico para mirar textos que no se definían así, obviamente, en el momento. En fin, en el caso de Sor Juana es que además tampoco tienes que echarle muchísima imaginación
Porque hay paratextos de la época que comentan que tienen que justificar, como que intentan justificar esos poemas que dedica la Condesa de Paredes, diciendo en realidad todo esto es amor, es una relación muy pura. Tiene que insistir muchísimo, simplemente no se ha querido leer o a veces no se quiere leer de una manera en la que, no sé, como que tan... Pero bueno, quién sabe. No sé. Totalmente. Oye, para ir cerrando... ¿Tenéis alguna favorita? Antes os preguntaba, ¿cuántas monjas se citan? Yo creo que más de 50 que tengan como igual una historia personal, igual hay una veintena, ¿no? Sí, yo creo que estén en la guía de personajes. Es que hay guía de monjas. Hay guía de personajes. Sí, eso, que también muy importante la adenda final para las que no tenemos memoria. Para que quede claro la orden de cada una. Todo. Sí, en la guía de personajes debe haber en torno a 20. 20-25, pero pueden aparecer como en torno a 50, yo creo. Sí. O sea, es como mencionadas, espolvoreadas, sí. Hay más. Una favorita. Bueno, a ver, es que... Yo, fíjate, no, quizás simplemente porque hemos hablado menos de ella, pero puede que la monja más marginal de la que hablamos sea una monja de Puebla que llegó a Puebla como esclava, que se llamaba Juana de San Alberto y que no tomó el hábito hasta que tenía casi como 80 años y o sea, como que luego murió en olor de santidad y había llegado al convento como esclava. Y es un relato que nosotras, bueno, sin destripar mucho, pero es increíble en la crónica que se hace del convento, que es una crónica del convento de Carmelitas de Puebla ya del siglo XVIII, la manera en la que se habla de Juana de San Alberto, yo creo que es de lo que mejor refleja como la lógica del cuidado dentro del convento. O sea, como que ella... pues como que ya apenas podía andar y siempre caminaba por el convento y había una monja que iba detrás con una banquetita para que si Juana de San Alberto se tenía que sentar, pues hubiera una banquetita detrás. O sea, como que había como todo un dispositivo de cuidados dentro del convento y la historia de esa mujer es como, yo creo que es de lo más fascinante que... Porque muchas de las monjas no las descubrimos, o sea, casi ninguna, o sea, esto también, como decía Jan al principio, no dijimos... vamos a escribir este libro y nos ponemos a leer. O sea, nosotras llevamos muchos años manejando estos materiales como con unos Google Drives compartidos repletos de súper desordenados, además. Es milagroso. O sea, somos absolutamente desastrosas. O sea, me sorprende que haya alguien tan desastroso como yo. Eso sí que o sea, está todo desordenado, todo arrojado en un Google Drive. Pero Juana de San Alberto sí que es una de las figuras que descubrimos como en el proceso de escritura y fue como muy iluminador. La verdad. Y nos va a pasar algo porque ninguna diga Santa Teresa. Algo va a pasar. No, es grave, pero es muy difícil. Pero creo que tengo debilidad por la historia de María de Jesús de Ágreda. Hay algo como en la vida de una mujer que no salió nunca de su casa, porque su casa se convirtió en convento, que nunca saliera de ahí y que eso no le importó, que a pesar de eso pudo empaparse de discursos científicos de la época, aunque un poquito anticuados, pero hizo lo que pudo. Y de pronto decidir que si ella no podía participar, no podía ser misionera y no podía viajar, iba a bilocarse y sencillamente iba a estar allí, o sea, como hay algo en leerla y en leer lo que escribe y cómo lo envuelve todo en el discurso místico, que era lo que ella podía hacer y eso le permite participar de cosas que están pasando en lugares remotísimos de los que ella nunca va a formar parte, que me da mucha ternura eso. Que es en realidad lo que hacían todas, pero su caso es muy extremo. Total. Sí. Y el tema de la bilocación es fantástico. Es que el tema de la bilocación también te obliga como a replantearte la bizarrez del presente, ¿no? Porque claro, parece como muy extremo que estemos manifestando, haciendo registros akáshicos, pero antes la gente bilocaba, ¿no? Eso todavía no lo hemos puesto de moda. Y no bilocaba solo... O sea, yo creo que uno de los libros que más hemos usado... Tiene bibliografía, el libro. O sea, tiene podéis muchas páginas, recrearos en la bibliografía que hemos utilizado. De hecho, es una cosa que se nos ha pedido muchísimo después de cada episodio, mandándoos bibliografía. Nunca lo hemos hecho. Aquí está todo. O sea, que hay mucha de la bibliografía que hemos manejado y yo creo que uno de los libros que... No sé, me ha apetecido citarlo, que lo usamos mucho, es un libro increíble de Carlos Eire que se llama They Flew y es una historia de las levitaciones. Es como en el mundo católico en general, porque también hay como muchos casos italianos y es increíble porque lo de la bilocación y la levitación no eran casos aislados, era como un fenómeno total y completamente era una cosa asimilado. Que hacías, claro, sencillamente. Claro. Sí. Qué bueno. Pues nada, me han dicho que sobre esta hora abriéramos preguntas al público, que si no hay yo tengo más preguntas, pero seguro que sí. Ay. Lo que no sé es cómo... ¿Y a quién? ¿Cómo lo hacemos? Mira, hay esa...
te encargas tú. Persona. Podemos seguir hablando mientras tanto para que estos y minutos estos siempre son silencios. súper incómodos. Se pasa mal. Bueno, a la gente le cuesta siempre arrancar. Ah, mira. Hola. Hola, Darío. Qué guapo. Ay, Qué gran ¿qué día. tal? Pues quería haceros una pregunta que va a parecer un poco de fanático, pero bueno, de vosotras sí lo soy. ¿Habéis escogido la fecha de Santa Águeda? No. No, pero Es que hoy es Santa Águeda, es verdad, Porque es que me lo ha Santa dicho Águeda mi amigo Andrés hoy. es muy importante. Es muy importante. Es muy importante y además yo llevo ya un tiempo que tras conocerla un poco a través o reconocerla a través de vuestro podcast, de menciones así, un par de menciones recuerdo, yo también me la he apropiado, ¿no? Como patrona de los tranos que tenemos un pecho de diseño, pero lo es de muchas más cosas, ¿no? Y como que hay muchas apropiaciones feministas, ¿no? Muy guays de Santa Águeda. Entonces, quería preguntar si era adrede y si no, ¿qué os parece? No era adrede. No era adrede. Pero da igual el día que elijas, va a haber alguna santa. Claro. Bueno, pero estás muy guay. Está muy guay, pero la verdad no ha sido. No, pero no creo ha que es sido como que lo que adrede. has dicho es como que creo que resume bien un poco como de la síntesis del libro, que es como que a todo le puedes dar como un marco teórico muy significativo a posteriori. O sea, Claro. todas las cosas y luego ya como que las vas podríamos tener envolviendo. una explicación de por qué O Santa sea, Águeda podemos siempre auspicia- hablar de que el libro salió el día de Santa Águeda. Pero no, la verdad, no tenemos ninguna. Pero sí una coincidencia, o sea, mis amigos que están por ahí muy cerca me trajeron hace poco de Italia una tetilla de Santa Águeda que justo hoy he tocado antes de venir. Y no, Ya no está. Todo queda en casa. Le he mandado una foto a mi amigo, quería decir, por el día de Santa Águeda. Con las... Hola, estoy aquí bueno, no me sé la derecha, la izquierda, aquí en este hola. lado. Hola, ¿qué tal? Que yo quería preguntaros qué diferencia hay entre este libro y el de inglés, que sé que dijisteis que no era una traducción, pero ¿por qué no se llama ni? O sea, esto me perturba un poco porque es Claro. como, ¿es lo mismo? ¿Qué pasa Sí. con esto? Ya. Esto es una pregunta esto es muy una- legítima. Una gran pregunta. Como decía Carmen, el libro tiene como una historia editorial muy larga y muy compleja. Los dos son el mismo libro, los dos son originales. El inglés, obviamente, con muchísimo más apoyo o sea, a un nivel como... O sea, aunque nosotras nos habíamos movido mucho en el inglés como lengua académica, la solución es que, a excepción de la introducción, el libro es igual. La introducción es distinta, o sea, como que considerábamos, y nuestro editor lo consideraba también, como que traer el libro como un poco de vuelta a casa, como que necesitábamos una introducción un poco diferente, porque yo creo que todas aquí, aunque sea simplemente como por exposición al mundo, tenemos como el sintagma siglo de oro, es un sintagma tan sobrecargado, los siglos XVI y XVII, que queríamos situarnos ahí y no situarnos como en el lugar en el que nos habíamos situado para introducir el libro en inglés. ¿Y el título? Bueno, obviamente el título también, pero hay también algunas alusiones de Es como cultura pop o como referencias. la Cortilandia, pues. Claro. Obviamente había que meter cosas que en la versión en inglés no iban a ser reconocibles, pero nos resistíamos a renunciar a ellas aquí. Creo que la diferencia la más importante, es la más obvia en realidad, que es como pues, nuestra relación con el lenguaje. Como que creo que si lees la versión en español, nosotros estamos muy contentas con la versión en inglés, pero está como todo perfecto, pero hay algo del disfrute que tenemos nosotras con el lenguaje, que quien nos conoce lo sabe, que sí que se ve mucho en el libro. O sea, como... No sé, eso evidentemente. Y luego el título tiene una relación... El título es robado directamente de María de San José. Mira que está ahí, están viendo la... claro, porque se está viendo esta la monja descalza. ilustración, que es una acuarela preciosa que estáis viendo detrás, es la que ha inspirado en realidad la portada. Las manos de la portada, debajo de la faja hay una mano, en la parte de atrás hay otra, y están un poco inspiradas en las manos de esta acuarela, que la encontramos, bueno, en el prólogo en español contamos, no vamos a hacer spoiler, pero contamos una visita a un convento, y en el que una priora nos enseña muchos papeles, manuscritos y cosas de María de San José. Y hay
uno de los libros en los que nos enseña está esta acuarela que pues suponemos que hicieron monjas después, no se sabe. No creo que fuera después porque en el texto se alude al dibujo. O sea que directamente, pero no sabemos quién. No sabemos quién. Probablemente colectivo, no sabemos, y es preciosa y nos quedamos mirándola mucho rato hasta que la monja nos dijo, vais a hacer foto. Y la hicimos. Y la hicimos. Bueno, pero todo viene, en esa visita pudimos ver pues manuscritos de María de San José, que escribió una instrucción de novicias, una guía conventual para futuras monjas, para novicias. No quiere decir que nuestro tono sea muy prescriptivo, pero sí como una especie de, pues de ayuda buscada en el pasado que ahora ofrecemos. Sonaba muy bien, instrucción de novicias. Creo que había como debilidad por el sintagma, debilidad por María de San José, que había escrito una instrucción de novicias y que tenía esa acuarela entre las páginas que había estado oculta hasta los años 80, nadie se había fijado y de pronto como que Carmen y yo la teníamos entre las manos con unos guantes de látex que nos hizo ponernos la priora y estábamos absolutamente fascinadas. Y creo que también era como que es un libro genéricamente tan atípico, o sea, por lo que comentabais, esa idea como de la memoir compartida, el ensayo, un poco como libro de historia también. Entonces era como que genéricamente se escapaba de todos los marbetes, que queríamos un título tan raro como el libro en sí. Sí, como que suena críptico y está bien. Sí, pero sí. Hola. La consecuencia normal de un buen trabajo suele ser más trabajo. Y me consta que tenéis un montón, toneladas de material que no habéis podido meter aquí, así que ¿vendrá más? ¿Habrá otro? ¿Cómo va esto? Porque seguro que os habéis dejado un montón de cosas que queríais decir y no habéis podido. A ver, material hay muchísimo. Siempre nos preguntan, nos da miedo que se acaben los temas, siempre os decimos el presente no se acaba, el barroco tampoco. Pero que decíamos ayer, mientras haya presente habrá barroco. Da igual, lo puedes decir, da igual cómo lo digas, pero no se acaba el material, es verdad. Pero es verdad que esta forma tan concreta que ha tomado de, pues lo que decía Ana, memoria colectiva, como es que es un libro que se ha gestado durante tantísimo tiempo, antes incluso de pensar en la idea de un libro, que es como muy único en eso. Ahora, material para, no sé, darle otras formas y pensar otras maneras, sí. Nos están sobrevolando ideas de cosas que queremos hacer, que no creo que sea una instrucción de novicias volumen 2, pero sí que tenemos mucho material al que le queremos dar salida, así que seguiremos dándole. Pero es verdad lo del trabajo, cada vez más trabajo. Es verdad. Buenas, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo soy Pablo y soy teólogo y os quiero agradecer desde nuestra posición el trabajo que habéis hecho, ¿no? Porque somos muchos los que desde dentro de la Iglesia también estamos pujando por esa renovación que se está haciendo, ¿no? Y trabajos tan meticulosos y tan valientes como el vuestro también nos animan a nosotros a hacer teología o a hacer historia desde nuestras coordenadas, ¿no? Os quiero decir que en el Palacio de la Inquisición del Vaticano se os escucha y que las esferas eclesiales os conocen, ¿no? O sea, también estamos haciendo nuestras cosas celebratorias desde dentro, así que enhorabuena por esto también. Gracias, Pablo. Wow. Approve Neil Obstadt. Wow. Y una pequeña petición, a ver si nos podéis dar luz. Bueno, hay una gran parte de vuestro público que son los gays capillitas. Sí, ¿no? O sea, sí. Somos una gran tribu social muy importante. Sí. Y muchos somos los que estamos intentando ahondar en lo mismo que hacéis vosotras, pero desde la parte de los frailes y los curas queer, ¿no? Eso está pendiente. ¿Para dónde tiramos? Claro. Bueno, yo creo... mi mujer que está por ahí tiembla porque una vez dije... Si tuviera que hacer otra tesis ahora, la haría de masculinidades de frailes. No voy a hacer, o sea, no sé hacer más tesis. O sea, algo que podemos jurar hoy, día de Santa Águeda, es que no va a haber ninguna tesis más en las hijas de Felipe. No. Pero es verdad como que el tema de hecho, llevamos mucho tiempo queriéndole dedicar un episodio y es un tema súper interesante el de las masculinidades de los frailes, como de la temprana modernidad, y hay mucho donde mirar. Tú sabes muchísimo de frailes. Pues es muy fácil empezar, no está escondido, no está... en mi tesis he pasado muchos años, demasiados, leyendo a muchos monjes jerónimos y digo, te mando... no está muy oculto, o sea, como que hay mucho... Pero es verdad que les debemos un episodio... Sí.
que vendrá pues ya pronto. Sí. Os daremos vuestro episodio pero de nos frailes y capillitas. Me ha impresionado mucho lo del Vaticano. Es verdad que no hace tanto supimos que, la newsletter no, la pastoral jesuita, que es como su Substack. Pues nos dedicaron una entrada y ahí vimos que nos escuchaban. O sea, como que no se habían topado un día aleatoriamente con un episodio y lo habían recomendado, o sea, utilizaban lenguaje que utilizamos nosotras, eran oyentes asiduos. Y, sí. Y también mencionaban ahí que cada vez más monjas nos escuchaban, que yo, pues me encantaría hablar con ellas, de la verdad, pero sí. Qué fuerte. Es insuperable, ya claro, esta pregunta. Claro, o sea, ya no tenéis nada que decir. Claro. Yo os quiero ver de visita en el Vaticano, por favor. Ya es lo último. Pues, todo se andará. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo una cosa que igual suena un poco técnica, pero que me parece fascinante. Yo he inventado una cosa para describir vuestras cosas estilísticas. Claro, yo soy profesora de talleres literarios, ¿vale? Me paso el día como diciéndole a la gente, este adjetivo sobra, ¿no? Y de pronto llegáis vosotras, que tenéis, me encanta. Yo creo que lo llamaría como hiperadjetivación deliberada e irónica, ¿vale? Entonces, claro, esto es maravilloso. O sea, también yo creo que la sensación que tenía antes de leo este libro y estoy escuchando vuestras voces es porque ya en el podcast habéis como no solo construido personajes reconocibles, sino cultivado una especie de lenguaje muy propio que me gustaría saber un poco de dónde viene. Si es una especie de, no sé, de homenaje a las fuentes originales que habéis utilizado, no sé. O sea, sí, ¿no? Porque tampoco utilizamos un lenguaje... O sea, no es que hagamos como cosplay lingüístico del barroco. No. Que lo que nos faltaba. Pero no es exactamente eso, pero sí que, a ver, lo de la... No sé. O sea, caer mucho en la esdrújula, quizás eso sí que viene muy de ahí. Sí, mucha adjetivación. Sí, lo de la adjetivación. Pero yo creo que adjetivamos tanto que ya, como cuando una peli es tan mala que se da la vuelta, quiero pensar, es como que adjetivamos tanto que dices, batalla perdida. O sea, de pronto es fantástico, claro, por eso sí, pero hay como una especie de cambio de registro. Creo que también viene de mucho, precisamente, es como un dejarte llevar y utilizar todos los adjetivos que no has podido utilizar en ese artículo académico, que tiene que ser la palabra específica, concreta, como que no puedes... Entonces aquí es como, pues vamos todo por encima. Sí. Claro. Un poco así. Creo que sí, que aunque no hagamos cosplay lingüístico del barroco, no, o sea, estamos queremos decir aquí que estamos muy lejos del cosplay barroco en general. O sea, no, eso no nos seduce nada. Pero creo que cuando a veces se nos pregunta como, ¿y cómo llegáis? O sea, ¿por qué el siglo XVI y el siglo XVII? Yo creo que casi más que las monjas, la gran obsesión que tenemos Carmen y yo, y por lo que nos hemos fijado tanto en esos siglos, y hemos dedicado 2 tesis doctorales que no tienen nada que ver con monjas, por cierto, es como la obsesión con qué le estaba pasando al lenguaje en esos años concretos, que le pasan cosas como muy específicas, hay como una revolución lingüística y una revolución poética que crea una quiebra en cómo se valora el lenguaje. Entonces yo creo que quizás, o sea, es como que sí que somos como muy autoconscientes del lenguaje que utilizamos quizá cuando estamos hablando un poco... Bueno, o sea, un poco así a la ligera, menos, pero en el momento en el que nos sentamos a escribir era como muy difícil escapar del cuidado lingüístico que todas estas personitas del barroco estaban poniéndole a las palabras. Y creo que también, y esto de nuevo no fue consciente en el momento, como decía Ana antes, muchísimas de las cosas que luego decimos, todo este aparataje teórico, las teorías vienen después, en el momento no. Pero creo que puede haber algo también de un enfado muy genuino con parte de recepción, con maneras en las que la crítica ha hablado de autoras que no son Santa Teresa o que no son Sor Juana, que tienen como que esta prosa sí es aceptable, obviamente Sor Juana no te puedes meter con su manera de escribir de ninguna de las maneras, la puedes pensar que es críptica, pero es como la autora Sor Juana. Y luego hay muchísimas escritoras, muchísimas monjas como María de San José, la Agustina Recoleta, no confundir con la Carmelita Descalza, es otra, que era una mujer que aprendió a escribir con 30 años y escribió más de 2000 páginas a partir de ese momento.
Y hay como muchas veces, una actitud como muy condescendiente hacia ese tipo de escritura y a esas herramientas que surgían un poco de lo que había. Y hay algo como de esa, no sé, como de intentar, es que no quiero decir feminización del lenguaje, pero sí un poco como recuperar lo diminuto o la cursilería a veces un poco en la escritura, que se ha feminizado y por lo tanto se ha no sé, se ha construido denostado. Como lo otro y denostado completamente y lo queremos reivindicar. Pues muy bien. Chicas, yo creo que nos van a pedir que cerremos y me da mucha pena, pero bueno, vuestras fans ahora pueden venir a que les firméis libros y seguir con la charla. Yo os agradezco un montón, gracias un montón por todo lo que nos habéis contado. Y nada, pues gracias a todas. Gracias.